Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con esta serie de estudios sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos en el capítulo 5 y vamos con el párrafo número 4. El párrafo número 4 que nos habla de cómo Dios utiliza en su soberanía el pecado de sus criaturas, hombres y ángeles, para sus propósitos eternos, sin tener ninguna relación con el pecado. Entonces vamos a ver qué nos dice la confesión de fe de manera textual. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales él, sapientísima y poderosamente, limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es, ni puede ser, autor del pecado, ni lo aprueba. Entonces, vamos a los textos que sostienen esta enseñanza de la confesión de fe. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. El primer apartado de este párrafo 4 nos dice que Dios es quien limita y utiliza las acciones pecaminosas de sus criaturas, entiéndase ángeles u hombres. Dice la confesión nuevamente: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto los ángeles como los hombres. Aquí ya se menciona algo, se menciona la caída como parte del plan de Dios, del consejo eterno de Dios llevado a cabo por medio de su providencia. Entonces se contempla la caída y las acciones pecaminosas de sus criaturas. Vamos a ver qué dice la Escritura. Romanos 11, 32 al 34. Romanos 11, del 32 al 34. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Este texto nos está diciendo que la caída del hombre fue parte del plan de Dios. Eso es lo que significa la palabra sujetó. Sujetó a todos en desobediencia, porque todos los pueblos, todas las naciones cayeron en pecado en Adán, para tener que misericordia de todos sin excepción, no, de todos sin distinción. Toda la humanidad cayó en pecado y de manera general, de manera sin ninguna distinción, toda la humanidad va a ser objeto de la misericordia de Dios. No hay acepción de personas en ese sentido. Dios tendrá misericordia de los alemanes, de los norteamericanos, de los venezolanos, de los blancos, de los negritos, de los hombres y de las mujeres. A eso se refiere el texto. Y dice el apóstol Pablo que eso hace parte de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, de sus insondables juicios y sus caminos inescrutables. Dios en su infinita sabiduría determinó que así había de ser su plan de salvación para salvar a una humanidad caída. Entonces eso era parte del decreto de Dios y se llevó a cabo a través de su providencia. ¿Qué más nos dice
la escritura. Segundo libro de Samuel 24:1. Segundo libro de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Acá dice que Dios se encendió en ira contra Israel e incitó a David contra su pueblo, contra el pueblo de Israel. ¿Cómo? A través de un censo. Sí, después hablaremos de las razones por las cuales Dios se llenó de ira contra David, porque David no tuvo fe, porque David confió en su ejército y no en Dios, pero ese no es el tema. Vamos al siguiente texto que nos aclara un poco más este asunto. Primer libro de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y la pregunta es, bueno, al fin, ¿quién fue? ¿Dios o Satanás? ¿Quién fue el que incitó a David? ¿Dios o Satanás? Y la cuestión aquí es, los dos. Dios soberanamente lo determinó y Satanás obró responsablemente. Lo que la confesión de fe dice es que tanto la caída y las acciones pecaminosas de los ángeles y de las de los hombres han sido decretadas, determinadas por Dios y manifestadas en su providencia, en la historia. Todo eso está dentro del plan de Dios. Dios lo ha ordenado así. Sigamos. Entonces vemos aquí que Dios movió a David a que hiciera un censo, pero fue Satanás el que incitó a David a hacerlo. Dios, a través de Satanás, movió a David a que hiciera un censo del pueblo de Israel. Sigamos. Primer libro de Reyes 22:23. Primer libro de Reyes 22:23. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Este es el profeta Micaías profetizando la derrota y la muerte de Acab. Recuerden la historia. Micaías tuvo una visión en la que veía a Jehová y a toda la creación angelical. El Señor dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que Acab vaya a la batalla y muera? Entonces cada espíritu decía una manera y otra, y hubo uno que dijo, Señor, yo seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y así él irá engañado y morirá en batalla. Y el Señor le dice, ve, le inducirás y aún lo conseguirás. Dios había ordenado la muerte de Acab y en su providencia utilizó la maldad de los ángeles caídos para que fuesen espíritus de mentira. Y así Acab fuera a la batalla y muriera. ¿Qué utilizó Dios? Acciones pecaminosas. De eso se trata este párrafo, de las acciones pecaminosas. La caída, el pecado del hombre, el pecado de los ángeles mismos. De eso es lo que trata este texto. ¿Para qué? Para cumplir con sus propósitos eternos. Sigamos. Hechos 2:23, famoso texto de Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿De este quién es? Jesús. La muerte de Jesús había sido ordenada por Dios, decretada por Dios y se cumplió en la providencia de Dios, en Dios interviniendo en la historia humana. Pero ¿cómo hizo Dios? Utilizó el pecado de los judíos, el pecado de los herodianos, el pecado de los fariseos, el pecado de los saduceos, el pecado de los romanos, para cumplir con su propósito. ¿Cuál era su propósito? Que Jesús muriera para salvarnos de nuestros pecados.
¿Qué utilizó Dios? Las acciones pecaminosas de los hombres. Sigamos con el párrafo. Dice el párrafo de la confesión que eso no es por un mero permiso de Dios, no es que Dios, como algunos dicen, Él permitió, Él permitió, es como querer excusar a Dios, no, Dios ordenó y llevó a cabo eso utilizando el pecado del hombre. Dice, no por un mero permiso, las cuales Él, sapientísima y poderosamente, limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Dios gobierna las acciones pecaminosas de los hombres para conseguir lo que Él ha ordenado y decretado. Vamos otra vez a la Biblia, Hechos 14:16. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Esa es la confesión de fe, que Él dejó que las personas anduvieran en sus propios caminos. Sigamos. Segundo libro de Reyes 19:28. Segundo libro de Reyes 19:28. Segundo libro de Reyes 19:28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Entonces aquí el Señor está anunciando lo que él haría con el rey Sennacherib por haber asolado a la nación de Judá, por haber atacado a la nación de Judá con el propósito de conquistarla. ¿Sí? Y entonces el Señor le está diciendo que Él castigaría el pecado del rey Sennacherib. Él castigaría el pecado del rey Sennacherib, porque el rey Sennacherib estaba actuando contra la nación de Judá, perdón. Pero ¿por qué razón el rey Sennacherib actuó contra la nación de Judá? Por el mismo pecado de Judá. Esto fue parte del castigo del pecado de Judá, de tantos reyes que se olvidaron de Dios y vivieron como se les plació, adorando a otros dioses, haciendo sacrificios a ídolos, olvidándose la ley de Dios, asesinando a los profetas. Y el Señor ya había profetizado esta serie de calamidades. Y aunque en este caso Dios libró a Judá de este rey, utilizó el pecado del rey para acosar, presionar al reino de Judá. Sin embargo, el pecado de este rey no quedó sin castigo. El pecado de este rey no quedó sin castigo. El rey de Asiria murió, murió muerto, fue asesinado, es que murió muerto, fue asesinado a manos de sus hijos. Sus dos hijos lo hirieron a espada y ese fue el castigo de Dios por haber atacado a su pueblo. Pero aún eso estaba dentro del decreto de Dios. Génesis 50:20. Perdón, vayamos a Isaías 10, versículo 6. Este texto nos va a dar un poco de claridad respecto a lo que estamos mencionando acá. Libro del profeta Isaías, capítulo 10.
Isaías 10, versículos 6, 7 y 12. Mire, el rey de Asiria. En el caso de Ezequías fue el rey Sennacherib, rey de Asiria. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿Qué pasó? Dios utilizó al rey de Asiria para castigar al pueblo de Dios. Versículo 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Qué dice el rey de Asiria? Voy a destruir naciones, yo soy un rey que conquista. Pero él no pensaba, ay, voy a agradar a Dios, yo soy el instrumento de Dios. No, él obró por su propio deseo de gloria, por su propio pecado. ¿Y qué nos confirma eso? Bueno, la misma escritura en el versículo 12 nos dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Qué hizo Dios? Lo que está haciendo el rey de Asiria provenía de su propio corazón pecaminoso y por eso Dios lo castigó. Lo que hizo Dios fue utilizar el pecado del rey de Asiria para cumplir con sus propósitos. ¿Listo? Continuemos. La tercera parte del párrafo. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor de pecado, ni lo aprueba. Aunque Dios utilice el pecado de los ángeles, el pecado de los hombres, la caída, Él no es autor del pecado. No puede ser tentado, no puede ser autor del pecado y tampoco aprueba las acciones pecaminosas. Santiago 1:13. Libro, carta de Santiago, perdón, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios no hace que, no obra pecado en el corazón de nadie. Él no pone pecado en el corazón de nadie. ¿Qué dice el texto? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué pecamos? Porque hay pecado en nosotros, no porque Dios nos obligue a pecar. Pero Dios utiliza ese pecado, pero no se ensucia con nuestro pecado. Nosotros somos los autores de nuestro propio pecado. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué dice? Lo que viene, lo bueno, lo perfecto es de Dios, no el pecado. Y Él es el Padre de las luces, no de las tinieblas. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es perfecto. En Él no hay oscuridad ni pecado. Primera de Juan 2:16. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde proviene lo malo? El pecado, los malos deseos, deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿De Dios? No. Del mundo proviene eso. No provienen de Dios. Él no aprueba nada de eso. Eso es del mundo. Pero somos nosotros los que practicamos todos esos pecados, los que deseamos esas cosas. Y Dios lo que hace es utilizar ese pecado que ya está en mí, ese mal que ya está en mí, lo que hace es administrarlo, gobernarlo, ordenarlo o limitarlo para cumplir con sus propósitos, como en el caso de la muerte de Jesús. Hechos 2:23 dice que Dios ordenó la muerte de Jesús,
pero los que llevaron a cabo el asesinato fueron hombres malos y pecadores. Dios utilizó su pecado para llevar a cabo la obra de redención, pero el Dios no se contaminó con el pecado de los hombres. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos resumir este párrafo 4 de la confesión de fe? Bueno, Dios en su soberanía limita y utiliza las acciones pecaminosas de las criaturas, sean ángeles o humanos, para cumplir con sus propósitos eternos y santos, sin él ser autor del pecado. La Biblia demuestra que Dios gobierna la historia humana, incluyendo la desobediencia y la maldad, para su propia gloria y para el plan de redención, sin que él sea el culpable de dichas acciones. El culpable del pecado es el hombre mismo. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Nos vemos en otra oportunidad. Que Dios me los bendiga.